Muy buenos días, un especial saludo a todos los participantes en este importante evento, agradeciendo en primer lugar la invitación que se le hiciera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mi persona como relatora para los derechos de los pueblos indígenas, agradeciendo de manera especial al National Human Rights Network por esta oportunidad y esta invitación, un evento que nos convoca para la reflexión sobre los desafíos que el disfrute de los derechos humanos para los pueblos indígenas tiene, tratando de expresar en mi presentación los logros y los desafíos que en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestras Américas y el rol que la Comisión tiene, y en particular nuestra relatoría. En mi calidad de relatora para los derechos de los pueblos indígenas, quisiera iniciar mi presentación destacando este enfoque de los desafíos que tiene la vigencia, la aplicación de los derechos humanos en los pueblos indígenas. En la América, en nuestras Américas, pero también en el mundo entero. En pocos días estaré culminando como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un rol que ocupo desde el 2016. Pero en estos últimos años he asumido la relatoría de los derechos de los pueblos indígenas y desde esta posición debo comenzar destacando los avances logrados en este importante tema. Después de muchísimos años de trabajo con actores relevantes a lo largo de todo el continente, se ha logrado finalmente la firma de nuestra Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esto nos ha permitido definir con una precisión un marco conceptual muy sólido y nos permite trabajar en el análisis de las obligaciones de los estados en la promoción y protección y garantías de los derechos de los pueblos indígenas a través de sus políticas y a través de sus normas. A partir del trabajo de la propia Comisión en su integralidad, junto con la jurisprudencia que ha establecido nuestra Corte Interamericana, desarrollando estándares de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, yo considero que hemos fortalecido el sistema interamericano de protección de derechos con herramientas que fundamentalmente aseguran que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. En particular, y aún reconociendo obstáculos y limitaciones propias de la complejidad que tiene este tema, hemos visto un importante desarrollo en el significado de particularmente el derecho de la propiedad, esta cosmovisión que los propios pueblos indígenas tienen de este concepto y en todas sus formas, y siempre convivimos con un gran riesgo, el riesgo que enfrentan cuando se producen retrocesos en los avances logrados. Para el sistema interamericano hay un principio clave que es el de la no regresividad frente a los derechos que han sido consolidados. En cuanto al desarrollo de los estándares internacionales en esta materia, es necesario mencionar de parte de la Comisión Interamericana dos informes temáticos que se han elaborado en los años recientes,
quiero destacar el del 2021, que se publica el informe temático denominado El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Este importante informe viene a dar una respuesta a directamente las demandas que hoy tienen los pueblos indígenas sobre su autoridad, sobre su autonomía, sobre su posición de determinar precisamente los medios, las formas ajustadas a su cultura, a su idioma, a su lengua, a su visión. Por eso es muy importante el uso, la utilización de este informe en la identificación de las principales recomendaciones para alcanzar la efectividad de este derecho. Quiero destacar también el otro informe que es de este año, 2023, sobre el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, particularmente en las áreas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y tribales en el sector del norte de Centroamérica y Nicaragua. ¿Por qué es importante este informe? Porque hay una mirada integral de este análisis con la participación de las propias autoridades y organizaciones, líderes, lideresas de los pueblos indígenas, un análisis de lo que ha constituido y hoy constituyen las desigualdades históricas y que tiene que ser planteado en el análisis que se hace en el informe, en los diseños de las políticas públicas que están obligados los estados a fin de garantizar esos derechos económicos, el social, cultural, el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la propia cultura de estos pueblos. En la elaboración de estos informes, ya lo destacaba, lo fundamental y sumamente valioso es la participación de los propios referentes indígenas y las organizaciones de sociedad civil que han acompañado estos procesos. De seguro han enriquecido la labor de la comisión y la visión de nuestra perspectiva en esta fijación de estándares interamericanos. La contracara que enfrentamos ante estos logros es que en las Américas persisten desafíos en el reconocimiento y el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de ello, ese que hemos evaluado en el informe al que ya hacía referencia, el derecho a la libre determinación, que está vinculado muy directamente con la autonomía, no solo de los pueblos, sino de las propias personas indígenas. Esto se ve reflejado hoy en la falta de cumplimiento de marcos normativos y marcos políticos que están consagrados en los estándares interamericanos y que no se cumplen. La falta de respeto y reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas y sus procesos en la forma de tomar decisiones, sobre todo cuando existen en esta contraposición intereses de orden económico, comercial, político, militar o de otros sentidos y otros factores sobre las tierras, sobre los territorios que tienen su base en no reconocer que hay una conexión que los territorios tienen con la vida y la subsistencia de estos pueblos. Es importante entonces resaltar que los principales escenarios
de la confrontación giran en torno a proyectos de explotación de sus recursos naturales, ignoran o malinterpretan la implementación de un derecho clave, el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Es importante entonces resaltar también la persecución en este tema de los obstáculos, persecución, hostigamiento y hasta asesinatos de líderes y lideresas indígenas que ejercen la defensa de sus territorios. En este siglo, pleno XXI, sigue siendo un problema acuciante que debe detenerse y que los estados tienen la obligación de prevenir estos crímenes, investigar, sancionar a responsables y reparar a las víctimas. Esta es una forma de salvaguardar la justicia como una institucionalidad clave de la democracia. Entonces, esta situación, esta complicación está muy directamente involucrada con la ocupación de los territorios de propiedad de los pueblos, de los colectivos indígenas por estos grupos, a veces hasta ajenos al Estado y que muchas veces superan incluso esa propia voluntad de los estados. Entonces, el llamado a fortalecer las instituciones democráticas. Quiero marcar un tanto, para concluir, la proyección del trabajo futuro de la relatoría. El trabajo de la Comisión respecto de los pueblos indígenas, de sus derechos, excede mi mandato como relatora, porque hay una visión de cohesión y de interseccionalidad de los derechos. Y por eso es importante el trabajo de la forma de la integralidad del mandato y trabajar toda la institución en la búsqueda de la respuesta efectiva del derecho de los pueblos indígenas. En esta línea entonces de trabajo son muy importantes todos los informes temáticos, todas las herramientas utilizadas en el sistema interamericano para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El llamado a convocar a audiencias temáticas, audiencias, visitas a áreas específicas para determinar muchas veces el otorgamiento precisamente de una medida cautelar. La relatoría, estoy segura, seguirá trabajando para que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados, que los pueblos sean considerados con una absoluta dignidad e integridad en el ejercicio del derecho, y para ello es imperioso, mandatorio, que bajo el prisma de la no discriminación y de la dignidad humana se pueda alcanzar una verdadera protección integral de todos los aspectos y con toda la posibilidad de acceso a sus derechos, comenzando con su territorio, con su educación, con su cultura, erradicando la violencia contra mujeres indígenas, contra la niñez indígenas, que esperamos poder aprobar antes de la culminación de mi mandato una propuesta de informe temático sobre la visión de la niñez indígena y sus derechos. Concluyo señalándoles mi reconocimiento por esta actividad, por este momento, la oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio, haciendo un reconocimiento a la importancia que tiene el valor de la dignidad de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas que constituyeron precisamente nuestra Abya Yala
en una búsqueda de cultura, de religión, de esperanza, de progreso. Y eso, recuperarlo, es importante. Hemos dado un largo camino, pero también falta uno por recorrer en esta protección de derechos, y aún así los logros tenemos que identificarlos, tenemos que seguir procurando su respeto y que no haya procesos regresivos. El camino por recorrer es aún difícil, los desafíos serán siempre complejos, pero la voluntad, la integridad y la fortaleza de lo que hoy los pueblos indígenas, sus autoridades, sus líderes y lideresas están demostrándole a los estados que su posición no es confrontar soberanías o independencia. Su posición es demandar sus derechos como pueblos originarios, como personas, como seres humanos con dignidad. Muchas gracias y un saludo a todos.